es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este canto se llama Necesito tu presencia. De ti yo quito mi visión y dejo de orar, mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma, pudor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia.
seas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por este momento que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Esperamos que se encuentren gozosos y animados de que ya muy pronto vamos a regresar a nuestras instalaciones para adorar a Dios todos juntos y aprender de su bendita palabra. Les animamos a estar pendientes de los grupos que nuestro pastor ha estado enviando con las indicaciones que vamos a tener ahí, que pues son para nuestro bien y que son también en acato a lo que nos han indicado nuestras autoridades. Pero mientras ese día llega, damos gracias a Dios por estos medios que tenemos para llegar a ustedes y para seguir meditando en la palabra de Dios juntos. Le invito, querido hermano, a que en este momento pueda usted inclinar su rostro y vamos a orar a Dios, vamos a ponernos en sus manos para que no haya ninguna distracción y podamos escuchar lo que Él nos quiere enseñar en este día. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre nuestro que moras en el cielo, te damos las gracias, Dios, por tanta bondad y misericordia derramada en nuestras vidas. Gracias por la vida eterna que nos has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos para estudiar tu palabra y te rogamos que nos des oídos atentos, corazones humildes para leerla y poner el sentido en lo que vamos a estudiar. Te pedimos, Dios, que nos libres de distracciones, de ruidos, que alejes a las huestes de maldad que nos quieran distraer. Y, Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres que hagamos, aquello que quieres que dejemos de hacer y lo que tuviéramos que comenzar a hacer. Te pedimos, Señor, que bendigas en este momento nuestras vidas con tu bendita palabra. Y todas estas cosas, Dios, te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Una de las principales necesidades que tienen los seres humanos, o que tenemos los seres humanos, es la necesidad de protección. Los seres humanos necesitamos ser cuidados y protegidos de muchas cosas que nos pudieran suceder, y eso se debe a una gran verdad que a veces las personas no quieren ignorar o no quieren aceptar. La verdad de que los seres humanos somos vulnerables. Los seres humanos no somos inmortales, no somos de acero, podemos recibir daño y somos muy vulnerables ante muchas cosas que nos pudieran pasar, que pudieran ocasionar en nuestras vidas un daño leve o un daño severo. Y precisamente por la razón de que somos vulnerables, las personas tomamos medidas de seguridad y en la medida de lo posible tratamos de estar lo más protegidos. Tratamos de cuidar a nuestros seres queridos porque hay muchos males o peligros a nuestro alrededor. Y mientras yo meditaba en esto, mientras yo leía algunas cosas de esto, encontré en internet un video que hablaba de las personas más protegidas del mundo y daba una lista de personas que tienen una seguridad o un equipo de seguridad tremendo, y debido a que son personas con cargos importantes en su país o cargos importantes en el mismo mundo. Y había cosas que a mí me llamaban mucho la atención al ver a estas personas. Por ejemplo, la cantidad de guardaespaldas que llevan a su alrededor. Tienen como 7 ninjas alrededor ahí cuidándolos, y si ellos van a la derecha se hace un caminito de guardaespaldas y están todos ahí atentos para
cuidar a la persona que tienen que proteger. Incluso si va esta persona en su automóvil, van como 7 motos alrededor ahí cuidando a esta persona. También me llamaba la atención los automóviles que usan, blindados por todos lados, las llantas, los vidrios, y veía de una persona que incluso hasta trae bolsas con su tipo de sangre para que si hay un accidente pueda hacerse pues lo que se hace ahí, ¿no? La verdad no conozco mucho de términos médicos. Y también me llamaba mucho la atención la cantidad de dinero que estas personas destinan a sus equipos de seguridad, que pues, son muchísimos ceros, ya se imaginará usted. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención es cómo, a pesar de esos tremendos equipos de seguridad que tienen esas personas, ¿qué cree? Han sufrido daños. A pesar de tener esos grandes equipos de seguridad, han habido casos en los que esas personas les han robado, les han mantenido en tipo secuestro, a uno hasta le dieron un pastelazo en la cara, con todo y equipo de seguridad. Teniendo todas esas personas, esas cámaras y todo, han tenido fallos. Y es que realmente mucha protección, pero hay fallas, teniéndolo todo. Y no estoy diciendo que no sirva de nada, porque seguramente no, pues esas personas sí han tenido cuidado, han evitado muchos problemas, les han guardado de varias cosas hasta cierto punto, pero de una o de otra manera son cosas falibles. Esos equipos de seguridad y todo no han respondido al 100%, han tenido fallas. Y ahora yo no le estoy diciendo esto, querido hermano, para que tengamos miedo de nuestro candadito o de nuestras rejas. No. Yo quisiera que meditáramos en la siguiente frase, y es esta: debido a que las medidas de seguridad que nosotros podríamos tomar en este mundo son falibles, no debemos poner nuestra confianza en ellas. Y sí, hay que ser prudentes, hay que cerrar nuestra puerta, hay que cuidar a nuestros seres queridos, hay que ponerle seguro a nuestro carro. Sin embargo, nuestra confianza no la debemos poner en esas cosas, porque son falibles. Pueden fallar, puede pasar algo. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que no son perfectas y que tienen fallas, entonces nuestra seguridad no va a estar bien. Y yo quisiera que nosotros meditáramos en estas preguntas de manera personal. ¿Las medidas de seguridad que estoy tomando son 100% impenetrables? ¿Estoy depositando mi confianza en esas medidas de seguridad? Y una pregunta interesante: ¿tengo paz total en esas cosas, en esa seguridad que yo estoy tomando? La verdad, hermanos, es que las medidas de seguridad sí son buenas y hay que tomarlas, hay que ser prudentes, pero no debemos poner nuestra confianza en ellas. No la debemos poner ahí, porque pueden fallar, pueden ser burladas. Y es por eso, querido hermano, que en esta tarde quiero compartir con usted de alguien que es 100% fiable, alguien que no falla, alguien en quien nosotros debemos de poner nuestra confianza. Y precisamente por esa verdad de que somos vulnerables, hay alguien 100% seguro, hay alguien en quien nosotros debemos poner nuestra confianza, y es nuestro Dios. Yo le he puesto por título a esta enseñanza: la protección de Dios. Repito, la protección de Dios. Y yo quiero pedirle que me acompañe por favor al Salmo 121. Salmo 121. El escritor humano de este salmo es desconocido, y también son desconocidas las causas que el escritor estaba viviendo, las circunstancias que tenía. Pero este salmo nos habla de una certeza de protección en el Señor, de la protección que Dios tiene para con su pueblo Israel y para con sus hijos. Y vamos a estudiarlo. Es mi anhelo que podamos salir fortalecidos y muy bendecidos con este pasaje. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Y quiero pedirle que en la medida de lo posible usted me ayude a leerlo en voz alta ahí en su hogar o donde usted se encuentre. ¿Está conmigo? Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista inicia este salmo expresando su necesidad de ayuda, su necesidad de un socorro, de alguien que le proteja. Y él lo dice viendo unos montes.
que muy probablemente eran los montes que rodeaban a Jerusalén. Y él voltea a ver y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde voy a obtener ayuda, protección? Y la verdad es que esa pregunta parece que se la están haciendo muchas personas. Muchas personas están diciendo: ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir ayuda para nosotros entre tantas cosas que están pasando? Y muchos, en medio de tanta inseguridad, quieren encontrar su socorro en un gobernante, quieren encontrarlo en dinero, en equipos de seguridad o en recursos propios. Y yo no estoy diciendo que está mal tener esas cosas, pero no podemos poner nuestra confianza ahí, porque ya mencionábamos, son cosas falibles. Pero necesitamos ayuda, necesitamos un socorro, somos seres vulnerables. Pero así como el salmista expresa su necesidad de un socorro, inmediatamente él dice su convicción en el versículo 2. Ayúdeme a leerlo, por favor. Salmo 121, 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista no tiene su confianza en el ejército de Israel. El salmista no tiene su confianza en el rey humano que tienen como nación. Tampoco la tiene en la ausencia de enemigos. Él no la tiene en cosas temporales o falibles. El salmista tiene puesta su confianza en el Dios de Israel, en el Dios omnipotente, en el Dios omnisciente, en el Dios eterno. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mi oración, querido hermano, es que en este día podamos decir cada uno con una convicción, como hijos de Dios, y decir: mi socorro viene de Jehová. Porque fíjese, el salmista habla de una convicción suya. Él dice: mi socorro. No habla de un socorro heredado o de un socorro prestado. Él está hablando de una convicción propia. Él toma la decisión de confiar en el Señor. Y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de descansar en el Señor. Porque podríamos decir, todos nos estamos preguntando: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero la pregunta aquí es: ¿cuántos vamos a decir: mi socorro viene de Jehová? Porque mire, si bien el salmista habla de su socorro, en los demás versículos del Salmo 121, él no va a hablar de él. Él habla hacia los lectores, se dirige hacia el pueblo de Israel. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento dice que los cristianos somos pueblo adquirido por Dios. Así lo dice la primera carta de Pedro. De manera que nosotros, como pueblo de Dios, también gozamos de las bendiciones que están aquí. Y solamente para dar un ejemplo, el versículo 3, mire lo que dice el versículo 3, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dice el salmista: no dará mi pie. Tampoco dice: no se dormirá el que me guarda. Parece que el salmista está invitando a los lectores a decir: hey, confíen en Dios, que su socorro sea el Señor les guarda, confíen en Dios. Por esa razón, querido hermano, querida hermana, joven, señorita, en esta tarde quiero compartir con ustedes 4 aspectos de la protección de Dios que podemos encontrar en los siguientes versículos del Salmo 121. De esa protección que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Una protección maravillosa. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que vamos entonces a dejar la puerta abierta, que vamos a dejar sin seguro el carro. No, hay que ser prudentes. Vamos, está bien, a tomar medidas que podamos tomar, pero no olvidemos lo que dice otro salmo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros podemos tomar muchas medidas, pero sin la protección de Dios. Ahora, nosotros tenemos la protección de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Por eso yo quiero, querido hermano, que en este día nuestro corazón sea fortalecido y animado, sabiendo que Dios nos está cuidando de una manera maravillosa, y que todos nosotros podamos tomar la decisión de decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a comenzar. Vamos a ver 4 aspectos, querido hermano. El primero está en el versículo 3. Y el primer aspecto que vamos a ver es que la protección de Dios para nosotros, sus hijos, es perfecta. Ayúdeme a leer el versículo 3, dice, y el 4 también, por favor. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El salmista está hablando cómo la protección de Dios
cumple su objetivo y cómo carece de dos cosas que si las tuviera harían que fuera imperfecta, pero no es el caso. Como carece de esas dos cosas, la protección de Dios es perfecta, porque solo alguien perfecto puede hacer cosas perfectas, y ese es nuestro Dios. La primera es que la protección de Dios no tiene errores. El salmista dice: no dará tu pie al resbaladero, y da la idea de alguien que va guiando los pasos de otro, que le va diciendo por dónde pisar. Y dice que Dios no nos va a guiar de manera que se nos vaya un pie. Él no se va a equivocar para hacernos que un pie lo pongamos mal, nos caigamos y tropecemos. Dios no se equivoca. Dios no falla al cuidar a sus hijos. ¿Lo cree usted, hermano? Dios nos cuida sin errores. Dios nos cuida sin fallar cuando vamos en nuestro vehículo. Nos cuida sin fallar cuando vamos al templo o cuando podemos ir al templo. En este momento no lo estamos haciendo. Dios nos cuida cuando vamos a la escuela, cuando estamos en casa, y Dios no se equivoca cuando nos cuida. Él no comete errores. En otras cosas podríamos encontrar errores. Un equipo de seguridad de guardaespaldas se podría equivocar. Puede fallar la bolsa de aire y no son cosas malas. Pero repito, ¿por qué poner nuestra confianza en cosas falibles cuando la podemos poner en nuestro Dios, que nos cuida sin fallas y nos cuida sin errores? Vamos a poner nuestra confianza en el Señor, hermano, porque no hay manera de que Él cometa error al cuidarnos. Y la otra que menciona el salmista es que Dios no tiene descuidos. En su protección no hay descuidos. Dice el versículo 3 en su parte B y el versículo 4: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos han visto un vigilante o un guardia de seguridad dormido? ¿Alguna vez lo ha visto usted, querido hermano? Ya sea que pasa por la noche por una escuela o por un supermercado. ¿Ha visto usted alguna vez a un guardia dormido? Y está claro que no debe ser así, porque pues un guardia tiene que cuidar, y si está dormido no puede cuidar, no puede pedir refuerzos, no puede estar alerta, pero sí pasa, los guardias también se duermen. Y hay una explicación muy lógica para esto, y es que los guardias son seres humanos, se cansan y se duermen. Claro que tienen que llegar descansados a su trabajo, ¿no? Pero existe la posibilidad, porque los seres humanos nos descuidamos y nos podemos quedar hasta dormidos. En Israel también pasó esto en una ocasión, cuando el hijo de Saúl, Is-Boset, se durmió confiando que tenía a su portera, que estaba pues en la puerta, pero esta mujer estaba limpiando el trigo y se quedó dormida, y se metieron dos hombres y mataron a Is-Boset. Aún mismo, la protección que pudiéramos tener de una persona tiene descuidos, pero ¿sabe algo, hermano? Con Dios no es así. El salmista dice que Dios no se duerme, que Dios está pendiente, Dios no pestañea. El Señor nos cuida sin descuidos, hermanos, de manera que a Dios no se le pasa ningún ladrón, a Dios no se le pasa ningún animal ponzoñoso. Y quizás en la ciudad no hablamos mucho de eso, ¿no? Pero vamos a veces a campamentos y Dios nos guarda también. No se le pasa un alacrán, una tarántula, nada de eso. A Dios no se le pasa ningún detalle con nuestro vehículo. A Dios no se le pasa, hermano, ningún detalle cuando usted deja a sus hijos en la escuela. Tampoco se le pasa ningún detalle cuando vamos en la calle. Podemos confiar plenamente en Dios, hermanos, porque Dios en su protección no tiene descuidos. Y mire, aún mismo en las personas que son más cuidadosas, como lo es un padre o una madre, que cuidan bastante a sus hijos, a veces ocurren descuidos, porque son seres humanos. Pero repito, con Dios no pasa eso, porque la protección de Dios para con sus hijos es perfecta, no tiene descuidos y no tiene errores. Confiemos en el Señor, hermanos, porque Él no se equivoca. Él tiene para con nosotros una protección perfecta. Número 2, la protección de Dios es de 24 horas. Versículos 5 y 6 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El salmista dice: Jehová es tu guardador. Y la palabra guardador, la hebrea shamar, también se puede traducir como centinela, guardián o vigilante, y hace referencia a una persona que está dedicada a cuidar a alguien todo el día. Y el versículo 6 hace todavía más énfasis en eso. Dice:
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El salmista expresa cómo Dios cuida a su pueblo las 24 horas, cuando está el sol y cuando está la luna y cuando está nublado también. Hermanos, Dios nos guarda todo el día. Qué bendición tan grande es esa, que estemos haciendo algo en el día o estemos haciendo algo en la noche, el Señor nos está cuidando. Y quisiera que pensáramos nada más rápidamente en las cosas que hacemos durante el día. Dios nos guarda cuando estamos desayunando con la familia, ahí en la mesita con unos hot cakes y unos huevitos. Dios nos guarda cuando vamos camino al trabajo, sea que sea en vehículo propio o que hayas que salir a agarrar transporte público. Dios le guarda, hermano, cuando usted lleva a sus hijos al colegio, y los guarda a ellos también cuando están ahí en el recreo, en la resbaladilla, en el columpio. Joven, señorita, Dios te guarda cuando vas temprano, a veces con esos horarios que la primera clase es a las 6 de la mañana y sales muy temprano. Dios te guarda a esa hora también. Dios nos guarda cuando salimos del trabajo, nos guarda en ese trayecto hacia la casa, nos guarda cuando estamos en el súper, nos guarda cuando nos vamos a congregar, cuando vamos camino al templo. Ahí nos está guardando el Señor. Cuando salimos del culto, cuando cenamos en casa, nos guarda el Señor cuando dormimos, hermanos. Esos momentos en los que no sabemos ni lo que está pasando alrededor. Y vaya que en campamentos encontramos algunos que qué bárbaro, hermanos. Para despertarlos hay que traer un taladro y de todo porque simplemente no despiertan. Pero en esos momentos en los que estamos inconscientes, Dios nos está guardando. Y como veíamos anteriormente, de una manera perfecta. ¡Qué bendición! Dios no nos dice, mira, yo te cuido de 8 a 8. Si fuera así, sí habría que tener miedo, porque de 8:1 a 7:59 del otro día estaríamos desamparados, pero no. El Señor nos guarda las 24 horas, hermanos. Nadie más puede hacer eso, solo Dios. Y uso a veces el ejemplo de los padres, porque son quienes nos cuidan bastante, pero aún mismo los padres no nos pueden cuidar 24 horas. Nuestros papás también duermen. Cuando estamos en la escuela, papás no nos cuidan. Y aún mismo, cuando nos casemos, porque nos pensamos casar, pues en ese, pues ya los papás ya no van a estar ahí, ya no nos van a poder cuidar. Pero ¿sabe, hermano? Dios nos cuida a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, hasta que acaba el día. Y empieza el día siguiente y Dios nos sigue cuidando. ¿No le da ánimo eso, hermano? ¿No le da fortaleza y tranquilidad saber que nuestro Dios nos está cuidando las 24 horas? Que no hay segundo del día en el que el Señor no esté al pendiente de sus hijos. Eso es una gran bendición. Y eso nos debe de dar seguridad y paz. Sí es natural sentir temor, pero se va cuando sabemos que Dios nos está guardando de una manera perfecta y las 24 horas del día. Número 3. La protección de Dios para con su pueblo es integral. Ayúdeme a leer el versículo 7. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dice, te guardará de todo mal. Y cuando hablamos de algo integral es de algo que abarca todo, que es completo. Y el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, expresa cómo la protección de Dios para con su pueblo abarca todo tipo de mal. Dios sabe guardarnos de lo que sea, no importa la naturaleza o la intensidad del peligro. Podemos decir perfectamente que Dios es experto en todo. Y eso es algo que nadie más puede hacer tampoco, porque por más bueno que sea un equipo de seguridad o por más recursos que yo tenga, siempre habrá algo que supere la capacidad de respuesta. No sabemos enfrentar todas las cosas y no, repito, qué bueno que tengamos ciertas cosas avanzadas o completas, pero siempre va a haber algo que no va a poder resolver. Por eso no podemos dejar nuestra confianza en esas cosas, porque no abarcan todo. Y eso me recuerda a un episodio de la serie Drake y Josh, cuando ellos van a cuidar la casa de la maestra Heifer, y entonces encuentran al perro de la maestra, que es un perrón, y entonces ellos se aterran y se esconden en el baño. Y entonces ellos escuchan que llega el de control animal y salen y les dice, oiga, ayúdenos, es que está el perro aquí y ¿sabe usted manejarlo? Y dice, no se preocupen, yo sé manejar cualquier situación, yo serví en el ejército, no sé qué. Y en eso sale el perro y los tres se esconden en el baño porque no sabía manejar al perro ¿verdad? Pero quiero ilustrar cómo no hay cosas que no se pueden manejar
humanamente. Ahora, con Dios no es así. Dios nos cuida de una manera integral. Nuestro Dios nos cuida de todas las cosas. De manera que podemos decir que nuestro Dios nos guarda de huestes de maldad. El Señor sabe cómo guardarnos de gente mala, de accidentes, del tanque de gas, un cortocircuito, un incendio. Dios nos guarda de esas cosas. Nos guarda de desastres naturales. ¿No nos guardó el Señor aquella noche del 2017 cuando nos agarró ese temblor? Y Dios nos guardó. Nadie lo esperaba y el Señor nos guardó. El Señor nos guarda de animales peligrosos, como ya lo habíamos mencionado. El Señor nos sabe guardar de enfermedades. Y quiero enfatizar, el Señor sabe cómo guardarnos del COVID-19. El Señor es experto en guardarnos del COVID-19, porque Dios nos guarda de una manera integral. Jehová te guardará de todo mal. Incluye todo, querido hermano. La protección de Dios es perfecta, nos guarda de todas las cosas. Aún mismo el salmista dice, Jehová guardará tu alma. El Señor también guarda nuestra vida espiritual. Primeramente, nuestra vida eterna está segura en la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de ella. Y aún mismo el Señor nos guarda de los desánimos, de las tentaciones. El Señor nos cuida de todo, hermanos. Su protección es integral. Así que nuevamente preguntémonos, ¿por qué deberíamos poner nuestra confianza en cosas que pueden ser superadas y no en nuestro Dios, que nos cuida de una manera integral y las 24 horas y de una manera perfecta? Confiemos en nuestro Dios, hermanos. Vamos a descansar en Él, porque Él sabe guardarnos de todos los males. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Y número 4, la protección de Dios es perpetua. Dice el versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y fíjese cómo dice, hermano, desde ahora y para siempre. El salmista menciona cómo la protección de Dios para con su pueblo es perpetua. Esta no va a dejar de estar allí. El Señor va a cuidar de su pueblo. Y nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos sus hijos por siempre. Y siempre gozaremos de su protección. No es como la protección de otras cosas. Ciertos aparatos tienen un tiempo de vida útil. Un equipo de seguridad nos brindará cierta protección mientras lo podamos pagar. Y como mencionaba hace un rato, aún mismo los padres nos dejarán de cuidar cuando nos casemos. Tienen tiempo limitado, fecha de vencimiento algunas cosas, pero la protección de Dios no. Dios nos cuida perpetuamente. Ahora sí, algo que sí quiero aclarar es que cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, pues Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que mandar la disciplina. Sin embargo, yo sí quiero explicarle, hermano, que aún mismo en la disciplina Dios nos cuida. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios, Él los vendía para que fueran siervos de otras naciones. Pero dice, preciosa la palabra de Dios, que Dios hacía que tuvieran misericordia de ellos los que los tenían cautivos. Dios seguía cuidando de su pueblo. Eso sí, la disciplina está ahí y pues le aseguro que le va a doler, hermano, pero Dios nos cuida perpetuamente a sus hijos. Y la disciplina es parte de cuidarnos, para que aprendamos. Pero por otro lado, querido hermano, quiero animarle y recordarle que Dios nos cuida siempre. Y cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, cuando estamos buscando hacer su voluntad, su protección está. ¿Usted cree que está apagada, hermano? ¿Cree que su protección baja de nivel? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. La protección de Dios está ahí para sus hijos. Y cuánto más cuando sus hijos le quieren obedecer, cuando quieren cumplir su voluntad. Y a mí en lo personal me gusta muchísimo el caso del profeta Eliseo. Cuando lo estaba buscando el ejército sirio y rodearon la ciudad de Samaria, entonces se despierta el criado de Eliseo y ve que la ciudad está rodeada y dice, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le responde, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo ora al Señor y le dice, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abre los ojos del criado de Eliseo y entonces el criado de Eliseo puede ver cómo el monte está lleno de gente de a caballo y carros de fuego. Y dice la Biblia,
alrededor de Eliseo. Fíjese, hermano, un siervo de Dios fiel, cómo estaba siendo protegido por el Señor. El criado de Eliseo no lo podía ver, pero ahí estaba, carros de fuego listos para las órdenes de Dios, para cuidar a su siervo fiel. Eso es maravilloso, hermano. Dios cuidando de su siervo que estaba haciendo su voluntad. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿cómo cree usted que está nuestro templo los domingos? Cuando estamos obedeciendo el mandato de Dios que dice, no dejando de congregarnos. Cuando llegamos para escuchar su palabra, para cantarle, ¿cómo cree que está nuestro templo, hermano? ¿Será que está desamparado? Está protegidísimo, querido hermano. ¿Cómo estarán las casas de estudio los martes cuando nos congregamos para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para orar? Está protegida por Dios, porque la protección de Dios es perpetua en la vida de sus hijos. Hermanos, la protección de Dios es maravillosa sobre nosotros y es una realidad. Dios nos está cuidando de esta manera. Dios nos está cuidando de una manera perfecta, no tiene errores ni descuidos. Dios nos está cuidando las 24 horas, nos cuida de una manera integral y nos cuida de una manera perpetua. Así le cuida el Señor, hermano. Así cuida de sus hijos. ¿Lo cree usted? Y ya para terminar, quisiera que meditáramos en algunas cosas y que veamos cómo estos cuatro aspectos de la protección de Dios son preciosos y trabajan en una armonía maravillosa. Porque imagínese usted que la protección de Dios fuera perfecta, 24 horas, integral, pero que no fuera perpetua, que tuviera una fecha de vencimiento, o que fuera perfecta, integral, 24 horas, perpetua, pero que no fuera integral, que hubiera cosas en las que Dios no nos supiera cuidar. Ahora, no es así. O que fuera perfecta, integral, perpetua, pero no de 24 horas. O sea, estate tranquilo, pero a las 9 ya, ten miedo. Pues no es así. O que fuera de 24 horas, integral y perpetua, pero que no fuera perfecta. Ahora, ninguno de estos casos es verdad, porque Dios nos cuida así. Perfectamente, 24 horas, integralmente y perpetuamente. Es una realidad en la vida de los creyentes. Y un pensamiento más, hermano. Cuando a mí me pasa un accidente, o cuando viene algo a mi vida, pregunto, ¿es porque Dios se descuidó? No, porque su protección es perfecta. ¿Es porque Dios no estaba cuidándome ahí? No, porque Dios nos cuida 24 horas. ¿Es porque Dios no sabía cómo manejar el asunto? No, porque su protección es integral. ¿Es porque Dios me dejó de cuidar? No, porque su protección sobre sus hijos es perpetua. Cuando algo pasa en nuestras vidas, hermanos, no es porque Dios no nos estaba cuidando, es porque Dios lo permite. Y tenemos esa promesa, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, hermano, yo le quiero preguntar, si Dios nos cuida de esta manera tan perfecta y las cosas que Él permite a nuestra vida son para nuestro bien, ¿por qué deberíamos vivir atemorizados? ¿Por qué deberíamos vivir aterrados o con un temor desmedido? No estoy diciendo que no sintamos un cierto temor natural, pero ¿por qué vivir aterrados o con miedo cuando Dios nos cuida de una manera perfecta y aún las cosas que Él permite son para nuestro bien? ¿No más bien deberíamos de estar confiados en el Señor, descansar y saber que Dios nos está protegiendo y que aún mismo lo que Él permita va a obrar para bien en mi vida espiritual, en mi vida cristiana? ¿Por qué deberíamos de estar aterrados, hermanos? Es mejor, vamos a confiar en Dios y vamos a hacer lo que Él nos pide, porque Él nos está cuidando, porque Dios es bueno. Vamos a confiar en Dios, hermanos. Por eso el salmista decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y le dice el salmista al pueblo de Dios, mira cómo te cuida el Señor, mira todo lo que hace en tu vida, confía en Él. No confíes, dice el salmista en otra parte, estos confían en carros, ellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Hermanos, no hay razón para vivir aterrados. Los hijos de Dios somos protegidos por nuestro Padre. ¿Lo cree usted, hermano? No le da ánimo esto. Es una verdad. Así nos lo está diciendo el Señor. Y para concluir,
quiero animarle con unas últimas aplicaciones prácticas. Es lo último que voy a decir. Obedezcamos al Señor y hagamos su voluntad sabiendo que Él nos está protegiendo. Desechemos cualquier temor desmedido, sabiendo que Dios nos cuida de una manera perfecta a sus hijos. Vamos a desechar algún miedo o terror que tengamos porque Dios nos está cuidando. Vamos a depositar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Él nos cuida de una manera perfecta. Y por último, animemos y fortalezcamos a otros creyentes, recordándoles la maravillosa verdad de que Dios cuida de su pueblo. Amado hermano, amada hermana, dirá usted hoy con su familia: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Descansaremos en Dios ante las cosas que suceden a nuestro alrededor? No hay motivos para estar aterrados. Al contrario, tenemos unas verdades preciosas que nos animan todavía más a obedecer a Dios y a estar confiados. Pero repito, como dije al principio, cada uno de nosotros tiene que decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada uno de nosotros tomará su decisión, pero yo espero, querido hermano, que usted tome esta: confiar en Dios, sabiendo que Él nos cuida de una maravillosa manera. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar, incline su rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Y si quiere usted decirle algo al Señor, dígaselo de una vez y pídale que le ayude a confiar más en Él. Vamos a orar. Bendito Padre nuestro que moras en el cielo, te damos las gracias por tu protección, Señor. Gracias porque tú nos dices a través de la Biblia cómo nos guardas. Y gracias, Padre, porque es verdad en nuestras vidas y porque nos prometes que aún mismo las cosas que pasen en nuestra vida son para nuestro bien. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, a descansar, sabiendo que tú nos guardas de todo mal y de una manera perfecta, Señor, todo el día y perpetuamente. Yo te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos, que nos ayudes a desechar temores y que seamos cristianos que confían en ti, Padre, y que están tranquilos y que dan testimonio a otros de que tenemos un Dios que nos guarda y que en medio de tantos peligros se puede vivir en paz porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a dar testimonio a otros por medio de esa seguridad que tú nos das. Y Padre, ayúdanos a darte siempre toda la honra y toda la gloria, porque tú te la mereces. Son tantos tus beneficios, Padre, para con nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti y a obedecer tus preceptos y tus mandamientos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y seguimos pidiéndote que bendigas a la iglesia, Padre, que bendigas a nuestros pastores y que pronto, cuando nos volvamos a reunir, podamos estar confiados en ti, Señor, y gozosos, sabiendo que estamos aprendiendo de tu palabra y que vamos a estar juntos como iglesia adorando y alabando tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tantos beneficios y todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Reciban un saludo de mi parte y un abrazo también. Que Dios les bendiga. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Lo puedes tener a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que
aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír.